Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo la rutita de la Semana Europea de la Movilidad que hicimos usuarios de la movilidad eléctrica para enseñarla un poquito y porque, lo dije en el anterior vídeo. En este caso, pues salimos al 100%, como vimos, tras cargar el coche programado durante la noche y 140 kilómetros de autonomía que no son muy reales porque no se asemejan nada, pues son de lo que hicimos anteriormente, pero no se asemejan nada a una vuelta a la isla, por lo tanto no tan fiable, ¿vale? Eso sí que hay que comentarlo. Y también, lógicamente, sin todavía haber encendido el aire acondicionado, que ya en este primer tramo encendimos porque ya era necesario. Sigue haciendo calor y hemos tenido el aire acondicionado prácticamente durante toda la ruta, algo que después compartiendo con otros usuarios, habían otros usuarios que no habían encendido el aire acondicionado porque todavía no conocían del todo el coche, que es la gran ventaja. Habían usuarios nuevos, habían usuarios que venían para probar un poquito cada uno sus coches y yo era el de peor autonomía y el que al final, entre comillas, más sobrado me sentía, en el sentido de que tengo más experiencia por lo menos con este vehículo eléctrico, aunque realmente vemos que tampoco es que vaya sobrado de autonomía. Llegamos con un 87%, como vieron, al inicio. Hemos consumido un 13% en la subida, por lo tanto, es un pisco, pero sí que nos afectará al global. Y también vimos 109 kilómetros de autonomía porque contra el aire acondicionado y que todo era subida ya nos restó bastante kilómetros de autonomía. Ahora sí que es cierto que de aquí hasta Gaete realmente el consumo no es tanto. O sea, en la subida fueron un 13% y ahora en la bajada pues no va a ser muchísimo realmente antes de llegar a Gaete. Sí que es cierto que hasta aquí todo es despacito y el consumo prácticamente es ínfimo, pero luego entre esta subida, que solo esta subida se come un gran porcentaje de la batería, y el tema de llegar a Gaete, que las o no, desde Los Alisios son prácticamente 30 kilómetros, pues sí que cierto consumo sí va a haber. En total, por ahora lo que llevamos es ese 13%, como comentaba, subiendo a Alisio, y ahora nos vamos a encontrar con un 24% desde Alisio hasta a Gaete. El global de todo, pues es que llegaremos, y vamos a verlo ahora, vamos a llegar a Gaete con un 63% de carga. Realmente, entre comillas, hemos gastado un tercio de la batería o un poquito más en llegar aquí, lógicamente tras subida a Los Alisios, y también el tema del aire acondicionado ese día que hacía calor realmente. Como vieron, no pudimos cargar aquí, eso lo comenté en el vídeo anterior, el fallo de la red del Cabildo, y en este caso pues también podemos ver pues como llegamos con 63% de batería, y como desde que llegó Arturo se tuvo que poner a trabajar, pese a que era un día para disfrute, y por eso se lo agradecemos de que al final incluso pudimos cargar allí, y desde que nos fuimos ya incluso el resto de la red del Cabildo ya también estaba operativa. En poco más de media hora se pudo solucionar el problema, que pese a lo que comentaba, realmente el trabajo que en este caso hizo Arturo, chapó por él, porque en poco tiempo consiguió que toda la red volviera a estar operativa sin mayor problema. 68 kilovatios de potencia, ya llevamos 2 kilovatios cargados en muy poco tiempo. Ya ven que llevamos 5 minutos de carga, así que, y nos quedaban 9 minutos que lo podíamos porque puse 15 minutos en el temporizador de la carga, pero que realmente lo vieron, con 5 minutos de carga ya alcanzamos el 79%, el 80% que cortaba el coche, y de sobra para ya ir más holgado. Como comentaba, si no hubiera hecho esa carga en Gaete, hubiera llegado entre comillas un poquito justito a Mogan Mall, pero también lo podría haber hecho sin problema, y con aire acondicionado y con todas las comodidades sin mayor problema. Simplemente que venía bien, para ir tranquilito y no ver ese porcentaje bajar de 20%, que es cuando ya, pues, si surge algún imprevisto o lo que sea, pues hay que estar un poquito atento. Pero en este caso ya lo veis sin mayor problema. Cargamos ese 16% simplemente en Gaete, por tenerlo ahí debajo de margen, para no tener mayor problema por si hay un atasco y que volver para atrás o cualquier tontería de esas, pues que no haya problema. También hay que decir, para quien quiera hacer esta ruta o lo esté mirando, que hay más cargadores en todo esto que hemos hecho y no hemos parado en ello porque no ha hecho falta, lógicamente, pero que quien quiera hacerla al revés y vea esta zona, a lo mejor con pocos cargadores, en la aldea hay cargador tanto del Cabildo como en un Spar, para si quieres aprovechar y hacer una compra. Y después, saliendo de Gaete, yendo hacia Las Palmas, tenemos también cargadores, como ya lo hemos visto en otros vídeos, como el del Hiperdino, y hay muchos más, ¿vale? Así que realmente la zona de guía está muy bien en cargadores y no hay problema también para que, no solamente nos tenemos que ceñir a esto que he hecho. Tenemos aquí una bajada donde el coche recargó bastante para compensar un poquito ya el consumo elevado. Recordemos que este Nissan Leaf no tiene una regeneración muy potente, por lo tanto no es un coche que en montaña se vea beneficiado, sobre todo si llevamos aire acondicionado y demás, y vamos, entre comillas, despilfarrando un poco de energía. En este aspecto, pues, que tampoco pasa nada, que también el coche, pues, no alcanzaremos esos 130, 140 kilómetros de autonomía que suelo hacer yo si vas, pues,
más despacito, con más cuidado, en rutas pues más tranquilitas, más llanas, no carreteras de montaña, pero sí que es cierto que tampoco tienes mucho problema. Más o menos la media, ahora lo veremos después al final del vídeo, la media del coche tal cual, con aire acondicionado, etcétera, etcétera, ronda unos 120 km de autonomía, que tampoco está nada mal para, como siempre digo, lo que me costó el coche y las condiciones con las que estoy teniendo el coche, así que sin problema ninguno en ese aspecto. Tanta carretera de montaña, como estáis pudiendo ver, todo el tema de la aldea y demás. Yo al final decidí, pues, oye, en uno de los miradores, ahora lo veréis, que hay, pues, hacer una parada porque ya mi mujer estaba mareando. Ya no es que el coche necesitara cargar y tengo que parar, teníamos que parar porque ya estaba mareando. Y nos dimos cuenta que también más usuarios de la caravana, pues, también estaban mareados y al final todo el mundo paramos en el mirador, perdón. En este aspecto yo, pues, mira, hubiera parado antes o lo que sea porque normalmente... También lo comento de cara a península, normalmente los humanos necesitamos parar por X motivo o por otro antes de que un coche te lo pida. Esto realmente, ese tramo de aquí era hora y media, y es que una hora y media de curva realmente hasta conduciendo se te hace largo. Por lo tanto, si el tema de las paradas, cargar y demás, oye, que lo vean un inconveniente, en mi caso no lo es. Incluso yo digo, en este caso, pues la parada en Agaete era para estirar un poco las piernas y señalar en muchos casos. Y en nuestro caso, pues la parada aquí incluso fue por temas de mareo y demás, que no solamente fue mi mujer, sino más miembros de la comitiva tuvieron también ese problema y me agradecieron que fuera el primero, pues parar a un lado, que yo esperaba que no me adelantara todo el mundo, pero no, todo el mundo paró porque también tenía ganas de parar. En este caso, aquí arriba en Pico no saqué la foto, pero sí que comentar que estábamos con un 27% de carga. Era el tema, ya hacíamos pico y ya todo lo demás es prácticamente bajada. Y bueno, sí que lógicamente de luego cuando nos metemos en pista hay un poquito de consumo, pero prácticamente bajando, entre que regeneras un poco y los tramos llanos consumes poco, lo comido por lo servido, terminas llegando abajo con lo mismo que tenías en ese aspecto. Sí que comentar por eso que tenía un 27% arriba, fue el peor porcentaje en tramo de montaña que tuve. Y luego lógicamente una vez abajo en Mogán, la rutita desde Mogán hasta Mogán Mall, hasta Puerto Rico, pues sí que consume ese 5% que vemos por aquí, que iba a 80 sin ningún problema. Sé que hay gente que va más rápido, pero ya también vieron que adelanté. Así que en este caso, pues como podéis ver, un uso normal del coche, eso sí lo puedo catalogar como uso normal, con el cual llegamos con el 22%. Ese 16% que cargamos en Agaete es lo que nos permite no llegar con un 7%. Ese 7% pues es seguro, el coche hubiera llegado igual. Pero bueno, para ir tranquilos es por lo que cargamos, para que entendáis que no hacía falta, como bien comentaba, pero bueno, siempre viene bien. Una vez pasamos allí, comimos y esa parada allí fue larga, ¿vale? El coche realmente cargó mucho menos tiempo. Terminé incluso cuando bajamos, pues dándole un poquitín más, ese 2-3% extra sobre el 80, pues para tener un poquito más de porcentaje. En este caso, pues como pudisteis ver, salía al 82%, por lo tanto habíamos cargado un 60% en dicho cargador, que eso en mi coche prácticamente es 1 hora y 20 minutos como mucho, así que tardamos nosotros mucho más, tardamos 3 horas en comer, entre comer, estar por allí y demás. Así que también para que veáis los tiempos de carga, que en este caso pues son el menor de los problemas. Luego se nos ocurrió ir a pasar el tema puesta de sol y el tema un poquito la parte de la tarde, disfrutarlo un poquito en la zona de Faro de Maspalomas. Y bueno, ahí estuvimos, hicimos tal y como vieron, ya tras la puesta de sol, pues algunos se dirigieron a hacer la ruta por interior, que es decir, que hubiera consumido menos que todo lo que voy a hacer ya ahora, porque incluso como veis me equivoqué a la hora de salir, consumí de más, para que vean que ese día no estaba yo en plan consumo, ¿vale? En este caso pues ya nos dirigíamos nosotros, que estábamos bastante cansados, a casa. El coche llegaba hasta casa sin mayor problema, también lo tengo que decir, y yo lo comentaba antes, estábamos al 82% en la salida en Mogán Mall. Luego no sé el porcentaje porque tampoco lo pillé que teníamos en Faro, 60 y pico estaríamos, 60, 60 y pico. Y el tema es que en eso de la vuelta ya se nos hacían casi las 9 y pico de la noche y nos dio hambre. Por lo tanto se nos ocurrió, ya que la ruta de ese día era con el coche y también por el tema COVID y todo el tema, pues ir al McDonald's pero desde el coche, el McAuto. Y bueno, ahora lo veréis cuando estamos llegando a Telde, porque es el McAuto de Telde, el que más famoso aquí, sobre todo yendo a Las Palmas, te pilla de paso. Y ya digo, hubiera llegado, porque la gente va a decir, alguno a lo mejor, que pare por cargar. Pero bueno, ahora lo veremos con los datos para que también lo tengáis en cuenta. Simplemente todo esto que visteis se puede hacer con una sola carga hasta el 80% en Mogán Mall, ni siquiera al 100%, que también podéis.
y luego ir hasta mi casa tranquilamente. Pero en este caso pues decidimos pues parar a comer y oye, aprovechar que también la red de recarga del Cabildo por ahora sigue siendo gratuita. Y también comentaré ahora uno de los detalles que no puse en el vídeo anterior sobre la red del Cabildo en este punto de carga final, pero que quería guardarlo para este vídeo. Como pudimos ver, primero no encontrábamos la forma de entrar al Macauto, porque había una cola que ya ves. Y en este caso pues llegamos con un 20% a este punto donde estáis viendo. Y luego, entre esperar al Macauto, con el coche encendido, poniendo música tranquilito, no sé si tenía aire acondicionado, ahí no recuerdo bien, o ventilación o lo que sea. Creo que tenía incluso el aire acondicionado porque hacía calor. En este caso, pues estar allí tranquilito, pedir la comida y demás, eso también consume batería. Eso hay que decirlo también. Y bueno, aprovecho también este vídeo para ello. Pues mira, ir allí, pedir la comida y demás. Todo esto consumió otro 3% adicional. Ahora veréis cómo llegar hasta el cargador, que también para llegar al cargador hay que dar una vuelta impresionante dentro de ese parking, que no es pequeño. Y terminamos llegando con un 17% de carga, que muchos diréis, y después dice que llegas a tu casa. Pues sí, porque ya veréis que el consumo después desde dicho cargador hasta mi casa simplemente es de un 9%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también muchas cosas, como por ejemplo que tras cargar el coche, pues los primeros porcentajes consumen mucho más lento que el resto de porcentaje. Pero bueno, ya eso es meterlo en tema técnico y simplemente para que lo veáis, estuvimos cargando. Y aquí os quiero enseñar, pues, ya estábamos sobre el 27% y demás. Ya el cargador iba rápido, pero yo estaba haciendo unas gestiones por WhatsApp porque el señor de al lado estaba desde hace horas al lado, enchufado, ya sin cargar, coche completo. Y un fallo que tenía este cargador de la red del Cabildo es que seguía dividiendo potencia aunque él no cargara. Igualmente eso se solucionó durante la carga y no hubo mayor problema. Pero también comentar lo que hace falta también, aparte de lo que comentaba, pulir un poquito esos detallitos y esos pequeños fallos, sobre todo cuando pase a ser de pago, que será en breve. Así que simplemente también quería aprovechar este vídeo para comentarlo. Y ya con la vuelta a casa, últimos datos, terminé saliendo con un 30%, como vieron, del cargador. Y solo consumí un 9%. Sin cargar a lo mejor hubiera consumido un 10-12% a todo meter. Pero bueno, al final llegué con un 21% a casa. Datos finales para tenerlos en cuenta: 168% de batería gastado en todo el trayecto, 202 kilómetros. Y esto hace los 120 kilómetros de autonomía que sigue haciendo este coche después de prácticamente 6 años pasados, para 7, y que no tiene ningún problema. Y sigo demostrando que la movilidad eléctrica, incluso con este tipo de coche, no tiene mayor problema. Así que un saludo y hasta la próxima.